Matecito de coca. Hola a todos, todas, todes. Estamos en un nuevo matecito de coca el día de hoy, esta vez de luto. Están pasando cosas muy graves en nuestro país. Saludamos a toda la gente que nos sigue dentro y fuera del territorio nacional a través de la red Causa Coca. Estoy con mi compañera Kiara San Pablo. Hola André, hola como siempre a todos los que nos ven dentro y fuera del país. Para quienes están fuera del país no saben lo que está pasando, estamos todos muy tristes, estamos como dice André de luto. El gobierno ha asesinado a muchas personas, ha torturado a muchas personas, ha metido presas a muchas personas, los policías han violado a una mujer de pollera en Parotani. Hemos llegado a un extremo que ni siquiera habíamos llegado con Janine Áñez a ese nivel de descaro de la policía, y estamos muy preocupadas. Y bueno, vamos a iniciar esta primera parte del programa haciendo todo un repaso de todas las violaciones de derechos humanos que ha cometido el gobierno de Luis Arce en dos puntos principales de bloqueo, ¿no? En Parotani, en Pirque Parotani, y en Mairana, que es un punto de bloqueo en Santa Cruz. También ha habido mucha represión, que son puntos de bloqueo que están muy fuertes, donde los compañeros del Estado Mayor del Pueblo, de las organizaciones sociales, de las organizaciones campesinas, están ahí bloqueando con mucha fuerza y no se han logrado desbloquear, porque valga decir que más allá de todas las violaciones de derechos humanos de los aprendidos, de los torturados, de los asesinados, que todavía no sabemos cuántos ha asesinado realmente el gobierno, porque hay una cosa ahí de no transparencia que vamos a hablar en breve. Los dirigentes de estos movimientos han dicho que si, como ha dicho Humberto Claro, si 10.000 veces desbloquean, 10.000 veces van a bloquear, porque hemos llegado a este punto donde es la única salida bloquear el país, porque Luis Arce si no va a seguir matando, torturando, persiguiendo a los movimientos campesinos, mientras todos nos morimos, movimientos campesinos y no movimientos campesinos, nos morimos de hambre, no tenemos gasolina, no tenemos nada, y estamos en una dictadura, básicamente. Pero bueno, yéndonos al repaso de todas estas violaciones de derechos humanos, sabemos que desde ya la anterior semana se han metido presas a muchas personas, que, bueno, sin justificación alguna, muchas personas que realizaban trabajo en redes sociales, que compartían en sus perfiles cosas contra Luis Arce, cosas denunciando la corrupción, se las ha metido presa, eso se ha empezado a denunciar. Hay muchas personas que todavía no se sabe, no, o sea, porque Luis Arce mete a las personas presas y luego no informa ni a sus abogados ni a sus familias, no hace ningún proceso legal de decir dónde están, uno no se puede comunicar con ellos, no puede hablar con ellos, no se sabe por qué se los ha metido presos, no hay un proceso, no hay un juicio que te diga por qué delito, con qué pruebas, no existe eso. Además, es como en un tiempo de dictadura bastante setentero. Desaparece la gente cuando Básicamente, sí. alguien descubre que están en una cárcel, van de derechos humanos, va a la Defensoría del Pueblo, que se supone que tienen paso libre para ver en qué condiciones están los detenidos y detenidas en cualquier gobierno democrático. La gente de la Defensoría del Pueblo entra y sale de las cárceles porque tiene que ver y certificar cómo está la gente. En este caso no permiten que ingrese ni siquiera la gente de la Defensoría del Pueblo, que por cierto es de ellos, responde a ellos, responde al gobierno, pero aún así como que para mantener cierta idea de imparcialidad están tratando de entrar a las Pero igual cárceles y muy, no muy les dejan entrar. frescamente, André. A ver, un defensor del Sí, pueblo, si también. no lo dejan entrar, tiene que denunciar ante todos los organismos de derechos humanos y aunque sea pararse ahí y gritar hasta que lo dejen entrar, porque ese es su deber. Porque justamente el defensor del pueblo está ahí para que si empieza una dictadura como la que está empezando, él es el que haga prevalecer los derechos humanos. No puede hacer como el defensor del pueblo actual, que va y dice, ay, qué pena, no me dejan entrar, me voy. O sea, no funciona así y eso creo que hay que denunciarlo. La Defensoría del Pueblo lo dijimos cuando hace muchos días se posesionó al defensor del pueblo, lo dijimos contigo, Andrés, un defensor que respondía
y seguramente sigue respondiendo a David Choquehuanca, que responde a Luis Arce y a su gobierno, y que justamente por eso ahora no se está esforzando para nada en hacer prevalecer los derechos de tantos y tantos detenidos, porque hay una cantidad que, como tú bien dices, Andrés, como en las dictaduras setenteras, de que desaparece una persona y de repente tú te enteras que le estuvieron torturando 20 días en la cárcel y recién te enteras que estaba en la cárcel. O sea, ese es el nivel de... Directamente no aparecen y creo que es muy grave porque ni siquiera tenemos ya alguna instancia que pueda ahorita saber cuántas personas han desaparecido. Creo que ya ha cruzado todo el límite. Primero están todas las personas, como tú dices, Kiara, que están desapareciendo porque generan contenido. Creo que es importante mencionar el caso específico de Dimelsa Rodríguez, que se encontraba en Parotani filmando lo que estaba pasando. Estaba haciendo una transmisión en vivo desde TikTok. Ella tiene muchos seguidores. Estaba simplemente informando. Yo no creo que sea un delito informar, porque ni siquiera era una transmisión en vivo, no está editando videos. Estaba mostrando lo que pasaba en tiempo real en el momento. Y se ven unas capturas de pantalla de la gente que estaba viendo el live cuando la policía la rodea y de pronto ella desaparece, o sea, se corta la transmisión y durante horas no sabíamos nada de ella, no sabíamos dónde estaba, hemos empezado a denunciar su desaparición. Y luego apareció porque la detuvieron a las 7 de la noche, si no estoy mal, y se supo dónde estaba recién a medianoche, o sea, qué estaba pasando durante esas 6 horas, que nadie sabía, 5 o 6 horas, que nadie sabía qué estaba pasando con ella. Directamente apareció y ahora la están imputando por organización terrorista, muy al estilo de Yanine Áñez, muy al estilo de García Mesa, muy al estilo de las dictaduras más antiguas, que por alguna razón en América Latina están volviendo y están volviendo a aparecer con las mismas características, ¿no? En Argentina está pasando algo similar, con Bolsonaro pasaba algo parecido en Brasil. Entonces, en muchos países, con Lenin Moreno ha pasado en Ecuador y ahorita no sabemos ya en qué situación está Ecuador, porque así está el Sí, cerco mediático en claro. cada uno de los países. Entonces, lamentablemente están pasando estas cosas y hay otra denuncia de que el domingo se ha detenido al compañero Javier Crespo, si no estoy mal, voy a corroborar el nombre, Javier Reyes, que le dicen el Ah, Crespo, sí, sí. en Santa Cruz, que la denuncia es que él estaba caminando por la calle, ni siquiera estaba como Dimelsa en Parotani, porque a Dimelsa le están acusando porque como estaba en Parotani decían que ella estaba organizando supuestamente los bloqueos, pero este otro compañero estaba directamente caminando en la calle, la policía lo siguió y lo emboscó, lo arrestó y ahora está desaparecido, no sabemos dónde está, no hay información tampoco de dónde está, en qué condiciones y ni de qué se le acusa. Entonces hemos llegado a un punto en el que ni siquiera podemos caminar en la calle porque cualquier momento la policía te agarra, te desaparece y ya está. Yo creo que también tenemos que denunciar eso. Cualquier persona en este momento que decida alzar la voz, especialmente en redes sociales, porque eso es lo que más les duele, que decida un poco romper con el cerco mediático que ellos han instaurado, va a ser desaparecido, ¿no? Entonces, muy, O muy al sea, estilo también. imagínate, André, cualquier joven en este país que decida decir o decida no sé, la policía esté matando a alguien ahí en su calle, como ya parece que vamos a tener eso, porque lo hemos tenido con dirigentes que casi los han dejado muertos antes de estos días que ya hemos denunciado. Si tú vas y firmas eso y dices, ¿qué está pasando? La policía está haciendo eso, te desaparecen directamente y luego, si es que no te torturan, te imputan por terrorismo. O sea, terrorismo. Y ahí André, quiero denunciar una cosa que me había olvidado. A una periodista, entre comillas, si le podemos llamar periodista de Bolivisión, que se llama Miriam Claros, que es una señora de pelo muy cortito, seguramente se te viene a la mente, que en la transmisión de Bolivisión se ha puesto a decir, esto es terrorismo, estos son terroristas, hablando de las personas que están bloqueando en Parotani, cuando la misma Bolivisión transmitía cómo los policías entraron y transmitió cómo los policías entraron y metieron bala a las mismas casas de las personas en Parotani. Y esta periodista repetía una y otra vez, periodista, si es que le podemos decir periodista, repetía una y otra vez que estas personas son terroristas. Eso, aparte de ser un delito porque tú eres prensa y tú no puedes decir aquí ninguna cosa de opinión de que si son terroristas, de que si son unos malditos desgraciados o no. Me parece una inmoralidad tremenda y creo que hay que denunciarlo porque quien debería estar sancionada aquí es esta persona.
porque es de un medio de Ah, comunicación, yo, supuestamente, y no puede ella decir que las personas que ella se le dé la gana son terroristas, porque eso es un delito en el país, terrorismo, y ella está yo básicamente diciendo, procesenlos creo, por este delito, ¿no? Entonces es grave. no, claro, tú no puedes emitir ese tipo de criterios personales en un medio de comunicación que se diga serio. Yo creo que necesitamos urgente una ley de prensa, esto ya lo hemos dicho varias veces, porque no puede ser que los medios de comunicación sigan haciendo esto. El viernes en la noche ha habido una entrevista en que no me pierda, donde estaba Teresa Morales, y los periodistas han tratado de direccionar la entrevista hacia la supuesta condena a la toma que dicen de los recintos militares, de los cuarteles que había en el trópico Cochabambino. Pero bueno, Teresa Morales decía, hay, o sea, una toma pacífica no es sancionable, porque en realidad toma se le dice, entre comillas, toma, ¿no? Porque estaban, se ven los videos, la gente alrededor Claro, del es recinto ocupar militar. básicamente, es estar Entonces, alrededor, pararse alrededor y claro, decir, pedimos por no favor que es, no salgan ustedes a matar gente, ¿no ve? Eso es lo que se dice no es toma. meterse. Ahora sí ha habido casos en los que han entrado, pero la misma Teresa Morales explicaba que los militares les han dicho, porque la gente del lugar creía que ellos tenían algo ahí adentro, ¿no ve? Entonces les decía, ustedes tienen, y los generales les han dicho, pero entren y vean que no hay. Y luego han aprovechado que han entrado para que ellos les muestren que no tenían lo que ellos creían que tenían. Han Ujú. sacado videos, ya no, que nos han atrapado, que no sé qué, que nos tienen. Ahora han hablado de rehenes, evidentemente me parece que en un recinto sí han tomado como rehenes, pero era porque ellos también tenían gente secuestrada, ¿no ve? Entonces es como un intercambio de rehenes. Lamentablemente hemos llegado a ese nivel de dramatismo, yo creo, en este momento de la historia de Bolivia, pero en ningún momento ha habido, como recalco, lo decía Teresa Morales en esta entrevista, y creo que es muy importante decirlo 1000 veces, si es necesario, no ha habido en estas tomas un solo militar herido de bala, no ha habido un solo policía herido de bala, ellos O estaban con con un palo, palo. ni siquiera han pegado a nadie, ¿me entiendes? O ¿Y sea, no qué ha te van a sido hacer? nada No, grave. no, entonces, creo que es muy triste lo que está pasando y Teresa Morales lo comparaba con los pititas del 2019 y el mismo 2020 lo han vuelto a hacer. No sé si te acuerdas que un montón de doñas beatas salían de estas católicas así súper extremistas, han ido afuera de los regimientos aquí en la ciudad de La Paz, en Sucre, un montón, y se han arrodillado afuera, ¿no ve? Y les exigían, además ellas, ojo, exigían a los militares que salgan a meter bala. O sea, para mí eso es más grave que quedarte alrededor y decir, no queremos que salgas a matar. O sea, estamos hablando de dos situaciones en las Es que ninguna de las justamente dos, completamente opuesto, ¿no? O sea, unas claro, personas que son las de ahora van a decirles, por favor, no vayan a matarnos, no salgan. O sea, nos estamos quedando alrededor para que no salgan a matarnos. Y ahí, ahí me parece la moralidad y la indiferencia de estos supuestos periodistas y medios de comunicación que hablan de que, así como, ¿cómo van a ir a los regimientos militares? Si tú estás viendo que salen y salen militares y policías a dispararle a tu casa, porque eso es lo que ha pasado. Hay gente herida en Parotani que estaba en su casa y le han disparado a su puerta. Y hay videos de la misma Bolivisión de eso, de una chica de 24 años que estaba cerrando su puerta porque oyó disparos y le dispararon. Y está clara en su pierna la bala, que no es un balín. Y si, o sea, si te están yendo a hacer eso, lo único que tú estás yendo a hacer es, por favor, ir al regimiento más cercano a vos, rodearlo pacíficamente y decir, no les vamos a dejar que salgan, por favor, no salgan a matarnos. No hay un solo militar golpeado. Los militares han dicho, que eso Teresa Morales también lo ha dicho muy claramente, es una mentira lo que están diciendo los militares, porque han dicho que había gente armada. O sea, perdón, pero ¿de dónde van a sacar pistolas y metralletas de un día para otro los campesinos? Si eso fuera real, otra historia cantaría y tendríamos militares heridos de bala o policías heridos de bala, cosa que no es el caso. y ahora los medios de comunicación, y es importante resaltar también este rol que están teniendo, están construyendo esta narrativa, porque claro, uno se hace la pregunta, yo creo que cualquier persona con dos neuronas se hace esta pregunta que tú dices, ¿de dónde van a sacar los campesinos de la noche a la mañana pistolas y metralletas? Entonces, culpan como siempre a Evo Morales, ¿no? Entonces, no, Evo Morales les ha dado, Evo Morales, Evo Morales, Evo Morales. Les recuerdo
que Evo Morales el viernes ha solicitado a los puntos de bloqueo entrar en un cuarto intermedio, porque no quería justamente que corra sangre, como ha corrido lamentablemente el sábado. Pero el hecho de que él haya decidido decir públicamente que por favor hagan un cuarto intermedio y él ponerse en una huelga de hambre, que ahorita está en una huelga de hambre además, hasta que haya un diálogo, porque él dice hasta que haya un diálogo, pero lo que dicen los puntos de bloqueo es hasta que renuncie Luis Arce. Entonces, también es entender un poquito, ir un poco más allá de nuestras narices, yo creo, aquí en las ciudades, y darnos cuenta que la gente del área rural está súper enojada con el gobierno, ya no quiere ni siquiera ir a un diálogo, a pesar de que el gobierno no muestra ningún interés en dialogar, porque Marianela Prada ha salido otra vez, apareció, ha reaparecido, y dice que otra vez que están dispuestos a dialogar con Evo Morales. Bueno, pues Evo Morales no decide nada aquí, y ya está bastante claro. Deberían ir a los puntos, o sea, en una situación ya tan caótica como la que estamos en este momento, yo creo que la única forma de que ellos puedan tal vez ir a un diálogo es ir a los puntos de bloqueo y hablar con la gente ahí, reunirse ahí. Y Tienen además sí, toda la capacidad de hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? Porque no les importa. Ahora, aquí la claramente. pregunta es realmente si ellos están buscando que esto crezca de manera tal que puedan tener una excusa para renunciar e irse y decir que realmente había mucho caos, o simplemente no entienden qué es lo que está pasando y creen que la gente se va a cansar, como hemos dicho alguna vez, creen que son como los pititas, que después de unos días se cansan. En el campo la gente sale y cuando decide salir lo hace a morir. Por eso no salen por cualquier cosa. No salen porque no les gusta la cara del presidente, salen porque hay una crisis muy profunda, que es lo que está pasando ahora. Y son 2 años desde inicios del 2023 en los que directamente no hay dólares en el país, no hay combustible en el país, la crisis se ha ido agudizando. Se proyecta que este mes vamos a llegar a una inflación del 12%, que ya son dos cifras que ya es preocupante, Sí. ¿no? Y sin Entonces, hablar o sea, los dólares y el combustible, digamos, son lo más macro, los precios de la comida que han subido, la no atención de salud. Si tú eres una persona, sobre todo las personas en el área rural, que muchas veces sus centros de salud no tienen a veces lo que necesitan, necesitan ir a la ciudad. Muchas personas se han quejado en este tiempo, me he ido a la ciudad a tal puesto de salud y no tienen ni siquiera los insumos para atenderme, si no sé, un herido o lo que sea. Ya te he comentado yo que a mí ni me pueden curar una carie en el seguro porque no tienen resina. O sea, estamos en ese nivel y la gente que tiene peores enfermedades ni qué decir, ¿no ve? Pero, André, según las opciones que tú planteas para ir cerrando este fragmento del programa, no sabemos realmente si es que el gobierno de Luis Arce está buscando una excusa para decir, ay, no puedo y escaparse, esta es mucha crisis y escaparse, o simplemente es tan estúpido que cree que seguir reprimiendo, seguir matando personas, seguir matando campesinos, esto va a parar en algún momento. Pero de cualquier manera, creo que hay un antes y un después. Creo que en este punto ya no podemos hablar de diálogo porque hay muertos y porque hay torturados. Entonces tú no le vas a decir a las no, personas claro. Y que han matado a sus yo familias, creo ahora que en vez de, dialoguemos, vamos a traer gasolina, vamos a traer dólares, vamos a dejar de robar y todo bien, ¿no ve? Yo creo que ya hay un punto de claro, no retorno. Pero bueno, si con tienes, esta reflexión tienes nos razón en vamos. eso, tienes razón en eso. Nos vamos al corte, luego volvemos. Buenas, estamos en nuestro segundo fragmento de nuestro matecito de coca de hoy. Hoy es un matecito de luto, como lo hemos dicho desde el principio. Estamos repasando un poco todas las, bueno, detenciones ilegales e injustas, asesinatos, torturas, la violación a la compañera de pollera en Parotani. Todo esto lo estamos repasando, no solamente para denunciarlo, sino para mostrarle a toda la gente, un poco intentar ver qué puede pasar en el futuro, intentar que todos nos organicemos para que
Algo distinto pasa que lo que ha venido pasando, que como decimos, a ver, han habido detenciones desde la anterior semana que no hemos sabido quiénes eran, que simplemente las personas desaparecían, que han desaparecido a personas que en redes sociales, el gobierno de Luis Arce ha desaparecido a personas que en redes sociales estaban denunciando su corrupción. Ya en los últimos días ha habido una tremenda represión por parte de la policía contra los puntos de bloqueo, que ellos no sé si piensan que van a poder desbloquear, cosa que es absurda, porque nunca en la historia del país ni la policía ni los militares han podido parar ni cortar un bloqueo nacional de caminos campesinos, y no va a pasar ahora, porque desbloquean y se vuelve a bloquear, porque es gente que vive ahí, y además es gente que no es ninguna cobarde, como lo hemos visto bueno, la heroica actuación que están haciendo ahora todos los compañeros de los movimientos sociales y movimientos campesinos en los puntos de bloqueo. Y ha habido una especial represión al punto de bloqueo de Parotani y al punto de bloqueo de Mairana en Santa Cruz. Y hay muchas cosas aquí que no cuadran. Hemos hablado al inicio de personas desaparecidas, personas detenidas, y hay un número de personas detenidas que se llevó supuestamente desde Parotani hasta La Paz, que eran 66, según lo que han dicho inicialmente, pero luego se han presentado solo a 55 personas, luego se han filtrado que habían 4 muertos, se ha filtrado solo el nombre de uno de ellos, que es porque había muerto en el hospital ya, que apellida Chambi, si no me equivoco. Y luego se han presentado 55, supuestamente se han llevado a 66, desde Parotani hasta La Paz. ¿Qué ha pasado con esos 11 que no se han presentado? Me pregunto yo, ¿los están torturando? Porque se ha denunciado que a estos compañeros los han torturado, no se ha dejado que entren sus abogados, no se ha dejado que entre la Defensoría del Pueblo, nadie a ver cómo estaban. Pero hay 11 que no sabemos qué pasó con ellos. Son muertos cuyos cuerpos se escondieron, son personas que están torturando, no lo sabemos, es ilegal. Estamos como en una dictadura, como lo habíamos mencionado antes contigo, André, como de los 70s, o sea que ni siquiera tenemos información. Ni siquiera fue tan grave con el gobierno de Yanine Áñez en ese sentido. Entonces, estamos viendo esto y nos hacíamos la pregunta antes de entrar al corte, el anterior corte del programa, de qué es lo que puede pasar en el futuro, porque yo te decía, André, hay un punto de no retorno entre que se pedía, o sea, podía ser antes una opción, digamos, que el gobierno quiera dialogar, pero ya ahora los puntos de bloqueo están pidiendo la renuncia directa de Luis Arce, más allá de Evo Morales o no, porque Evo Morales, para evitar muertos, etcétera, ha querido ser mucho más moderado, pero los puntos de bloqueo, la gente que está en la movilización está muy radical. Y están pidiendo, como tú decías, André, la renuncia o nada más. O renuncia de Luis Arce. Porque ya hay muertos y hay torturados. O sea, si a ti te han matado, a tus compañeros los han torturado, no vas a ir ahora a decir, dialogaremos y no importan los muertos. O sea, me cargo mis muertos y mi sangre me la limpio de la cara y me voy tranquilo. Eso no va a pasar. Pero aquí... Sin contar la gente que está ahorita secuestrada, porque no está detenida, está secuestrada. Y creo que es importante también resaltar eso. El Estado tiene secuestrada a gente de la población civil boliviana. No podemos permitir que estas cosas pasen en esta época. Uno diría que con la globalización, con las redes sociales, ya no se puede, como en los 70s, desaparecer a la gente y que nadie se entere. Bueno, nos estamos dando cuenta que sí, todavía pueden, todavía lo hacen. Y como tú dices, que ahora está peor que la época de Yanine Áñez. ¿Por qué? Porque en la época de Yanine Áñez, por lo menos, teníamos el Parlamento de nuestro lado. Y desde el Parlamento, desde las comisiones de derechos humanos, iban a ver qué estaba pasando con la gente. Teníamos a la Defensoría del Pueblo, no sé si realmente de nuestro lado, pero por lo menos en ese momento la Defensoría del Pueblo algo hizo. ¿Podía haber hecho más? Sí, podía haber hecho más. Hizo el mínimo esfuerzo, pero lo hizo. Sí, y Y por lo menos además, el André, relato aunque se inventaran el delito de que era todo por terrorismo y metían a la gente presa por terrorismo, aunque sea teníamos el nombre y teníamos dónde estaba la persona presa. Ahora, o sea, a lo mejor no al instante, porque también era turbio el gobierno de Yanine Áñez, pero ahora tenemos días y días que hay gente desaparecida. ¿Y eso qué significa? O sea, tú estás en Parotani, en un punto de bloqueo que es una localidad, y te desapareces 5 días. O sea, de repente las personas, 11 personas, 12 personas se han desaparecido.
O sea, por días eso no pasa. Eso es personas, son personas o que han sido asesinadas y sus cuerpos llevados, o que también tú me decías, André, que en una transmisión la gente gritaba que estaban quemando los cuerpos de algunas personas, los policías, o que han sido quemados, o que han sido llevados sus cuerpos, o que han sido personas que han sido secuestradas por la policía. Y hemos tenido todas las personas que ahora están supuestamente detenidas, inicialmente fueron secuestradas por la policía y porque la gente los buscó, los buscó, los buscó. Dijeron horas después, ay, no está detenida por cualquier cosa, como el caso de Dimelsa que lo hablamos, ¿no ve? Pero Claro. Ahora, aquí mucha es gente terrible habla. cuánta gente falta y cuánta gente no sabemos si está muerta o no está muerta. Eso. Ahora, mucha gente habla en las ciudades y repiten un poco el discurso este de los medios de comunicación de supuestamente una cosa es el derecho a la protesta, que está reconocido en la Constitución Política del Estado, pero muchos dicen que impedir la libre circulación no es una protesta, es terrorismo y no sé qué cosas. Voy a leer un poquito de un argumento que utilizaron los pititas el 2019, que es algo que dice la CIDH, justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque recordemos que cuál era la esencia, supuestamente, de la lucha, entre comillas, del movimiento pitita, que no dejaban circular a la gente, exactamente lo mismo que es un bloqueo de carreteras, con la diferencia de que ellos además eran violentos, golpeaban a la gente y quemaban instituciones, que eso no está pasando en este momento, aquí simplemente están bloqueadas las carreteras. Entonces, bueno, lo que dice la CIDH es hay un abogado constitucionalista de Rafael Subieta, dice que la CIDH dice que las protestas y las medidas de protesta de la ciudadanía, entre ellas el bloqueo de vías, están reconocidas como un tipo de protesta legítimo y pacífico. Por otro lado, ellos mismos dicen que puede afectarse la libre circulación, pero si se ponderan dos valores, es difícil que se pueda aplicar de manera ciega o desproporcionada el Código Penal y poner a los protestantes en la cárcel. También dicen, estos son argumentos que los pititas repetían en 2019, quiero aclarar. También dicen que en caso de que un gobierno tomara la decisión de dispersar una protesta, según la CIDH, este recurso debe ser explicado de manera clara a los manifestantes y ofreciendo tiempo suficiente para dispersarse y no así acudir a la fuerza. Entonces, supuestamente, no, supuestamente, seguramente la gente de la CIDH también puede aclarar esto. No entiendo por qué hasta ahora la CIDH no se pronuncia, porque ya hemos estado así como que denunciando a nivel internacional todos estos días, pero está reconocido el derecho a la protesta, que está reconocido en la Constitución Política del Estado y a nivel internacional, según todas las normativas. El impedimento de la circulación, o sea, el bloqueo, es un tipo de protesta reconocido legítimamente. Entonces, en este caso, la obligación de un gobierno es, antes de usar la fuerza, buscar cualquier mecanismo para solucionar los problemas, ¿no? Ir al diálogo. Y eso no ha pasado directamente, no ha habido ningún interés ni voluntad. ¿Te acuerdas que era en la marcha para salvar Bolivia? Hemos hablado también con varias dirigentes que decían que, claro, el gobierno ha invitado a Evo Morales a dialogar, ignorando al resto de los dirigentes, como si no existieran. Mm. En realidad hay mucha organicidad detrás de todo lo que tiene que ver con las movilizaciones de los movimientos sociales indígenas en el país. Y por otro lado, que lo han invitado, lo han citado, no sé si te acuerdas los memes, para la gente se va a acordar todos los memes también que le han hecho a Luis Arce, ¿no ve? Que lo han plantado, que estaba solito en su silla, Sí. mirando al frente. Claro, ¿por qué le había invitado únicamente a Evo Morales? No ha invitado al resto de los dirigentes que también cuentan y que también tienen una opinión importante, que son quienes ahorita están cumpliendo el mandato de las bases al no desbloquear. Y por otro lado, que los han invitado al Ministerio de Educación, que no sé qué tenía que ver, porque parece que no quieren llevarlos a la Casa Grande del Pueblo, ¿no? Eso también es simbólico. Se dice mucho de qué lugar está ocupando la, toda la gente del área rural, están ocupando los movimientos sociales, también en el imaginario del gobierno, ¿no? O sea, Sí. están
sino tratados como ciudadanos de segunda. Yo creo que en un Estado democrático no puede haber ciudadanos de primera ni de segunda. En la época, en el 2019, en la época de los bloqueos en las ciudades, cuando no nos dejaban pasar la esquina, no sé si te acuerdas, ponían peluches, ¿no ve? En la esquina de su casa, no nos dejaban pasar. Era toda una pelea porque impedían la libre circulación, porque tenían su demanda y su demanda era que no querían que Evo sea presidente porque no les gustaba su cara, no había crisis, no había escasez, no había inflación, no había ninguno de estos factores que podría decirte que son argumentos sólidos para estar en contra de un Claro gobierno, que puedes decir, no puede pero hacer nada más que bloquear, ¿no ve? Porque aquí hay una claro, cosa, ¿no ve? O sea, los pititas, si bien, por ejemplo, en mi barrio ni bloquearon nunca, ni pudieron, porque yo vivo cerca del centro, no fue una medida súper contundente, pero em, hay siempre, según la demanda política que tú tengas, el mecanismo adecuado, ¿no ve? Si yo de repente me vuelvo vegana y quiero marchar con los veganos para que hagan leyes, para que no comamos más carne o qué sé yo, por decirte, darte un ejemplo, está legítimo que yo haga una marcha, que yo haga una propuesta de ley, porque es una cosa que yo quiero cambiar dentro de las leyes, pero que no le está quitando el pan de la boca a nadie, que no me está quitando el pan de la boca a mí, ¿no ve? Es legítimo, pero hay niveles, ¿no ve? O si yo quiero que haya un partido nuevo que ponga una alternativa a Evo Morales, que es lo que los pititas deberían haber hecho, ¿no ve? Hacer una propuesta política, voy, formo un partido político, recolecto firmas, etcétera. Pero si tú estás hablando de que el gobierno ya nos robó todo, que no tenemos ni para comprar comida, ni para comprar gasolina, ni para nada, y aparte no tenemos ni para ir a atendernos por apendicitis que nos operen si nos pasa en el servicio público, ya estás hablando de una cuestión desesperada. Si ya además de eso has hecho un bloqueo a inicios de año, no te han hecho ni puto caso, has hecho una marcha de 7 días, súper multitudinaria, que llegó al centro de la ciudad de La Paz, que pidió pacíficamente, que se desconcentró pacíficamente, donde además asesinaron a un compañero, golpearon a varios desde el gobierno. Ya has hecho esa pedida pacífica, ya has pedido diálogo meses y meses y meses y meses y meses, y ya la gente no tiene que comer. Eso es justificado para hacer un bloqueo, porque ya has intentado todos los otros idiomas con el gobierno. Como dice Teresa Morales, el único idioma que entiende el gobierno parece ser el bloqueo. Y ni siquiera, porque ya intentaste todos los otros idiomas pedir, los parlamentarios del MAS han pedido, han denunciado, no se les está haciendo ni puto caso tampoco, lo que es ilegal, porque han pedido informes a los ministros de varios temas de corrupción, no se han dado nunca. además que Entonces, se le ha quitado facultad al legislativo, ¿no? Eh, Se les pide informes a los ministros, se ríen de la noticia. ¿Por qué se ríen de la noticia? Porque antes, o bueno, en un Estado constitucional y legítimo y con toda la legalidad, se obedece a la Constitución Política del Estado y la Constitución Política del Estado dice que el Poder Legislativo tiene la facultad de interpelar y censurar ministros y le han quitado esa facultad. Entonces, por eso mismo los ministros se ríen de la noticia. Antes, o bueno, cuando vuelva a la institucionalidad, yo sé que esto va a volver a pasar, pero si un legislador o una comisión del legislativo, peor aún, el legislativo en pleno, a un ministro le pide que rinda cuentas por alguna cagada que se manda, tiene que hacerlo porque si no tienen ellos la potestad de destituir a este ministro, pueden despedirlo ya que el presidente no hace nada. Y ahora le han quitado esa facultad al legislativo. Nos, nos acordamos que el año pasado fue, ¿no? Que han censurado a Eduardo del Castillo. Es sí. que han pasado tantas cosas que yo siento que ha pasado hace 10 años todo esto. Mm. Eh, pero ha sido el año pasado que han censurado a Eduardo del Castillo, lo han destituido, lo han despedido, el legislativo ha despedido a Eduardo del Castillo. Entonces ahorita él está ilegalmente en funciones desde hace más de un año. Creo que eso también debería procesarse en algún momento cuando vuelva a la institucionalidad. Entonces, Totalmente. desde eso O es que sea, ya claro, es estamos que, mal. Ande, o sea, han pasado tantas cosas, o sea, acordémonos, el bloqueo de inicios de año ha sido por pedir que hayan elecciones judiciales que hasta ahora no tenemos y se siguen retrasando, por pedir que haya una institución judicial legítima, porque hoy en día ningún juicio que hagas
es legítimo porque las personas que están ahí están peor que Áñez autonombradas, ¿no ve? En el Poder Judicial. Entonces, o sea, han pasado tantas cosas, tantas violaciones de la Constitución, tantas violaciones de los derechos, y ya más que hablar de las violaciones de la Constitución, ya no hay que comer, ya no hay de qué vivir, ya no hay cómo sobrevivir. Entonces, eso para mí es súper legítimo. Pero además de eso, o sea, agarramos esto para un poco repasar la trayectoria del bloqueo actual y creo que lo que tú decías, André, es clave. O sea, ellos están queriendo invisibilizar tanto la cosa, tomándonos, creo que como idiotas a todos los bolivianos y bolivianas, diciéndonos esto es solo por Evo Morales, que porque Evo Morales no sé cuántos delitos le hemos inventado y ahora se quiere salvar, ¿no ve? Y seguramente toda esta gente, porque hay gente del nivel de imbéciles que creen que toda la gente que está bloqueando, que son miles y miles y miles de personas, porque para un punto de bloqueo en una carretera nacional necesitas miles de personas, están bloqueando porque Evo Morales les pagó, será súper hipermillonario Evo Morales, o porque son estúpidos y Evo Morales los convenció de defenderlo solo a él. Yo no creo que ninguna persona, menos un campesino boliviano que tiene una alta sabiduría, vaya a ofrecer su vida, a arriesgar su vida por salvar nada más el culo de Evo Morales. Yo no lo creo. Y están ignorando, como tú decías, André, a todas las dirigencias que son las que están ahora a la cabeza del bloqueo, porque Evo Morales ahora no tiene nada que ver. Evo Morales dijo, por favor, cortemos, está haciendo su huelga de hambre. Los que están a la cabeza del bloqueo, los dirigentes de la CSUCB, del Pacto de Unidad, de las Bartolinas, etcétera, los dirigentes de esos mismos puntos de bloqueo, porque cada punto de bloqueo, aunque ellos no quieran decir, no quieran saber, la prensa no se quiera enterar, tiene sus dirigencias por punto de bloqueo, no los están convocando, nadie dice sus nombres, nadie sabe sus nombres. ¿Y eso por qué? Porque quieren que todos ignoremos, que no nos demos cuenta que es una organización de mucha, mucha gente y con demandas legítimas. Pero creo que todos nos Y damos esto, cuenta ya en este punto. y esta es otra cosa antes de irnos al corte, necesito expresarlo, pero que lo decía también Teresa Morales en entrevista en la Red Uno, criticando abiertamente a la prensa, a toda la prensa del país, y es que ni un solo medio de comunicación, salvo la causa Chuncoca, ni uno solo, y en esta crítica vamos a tener que incluir también a Vía la Televisión, porque no lo han hecho, han ido a preguntar a los bloqueadores por qué están bloqueando. O sea, no le han puesto un solo micrófono a nadie que esté siendo parte del bloqueo. Directamente se dedican a mostrar a Evo Morales, luego entrevistan a algunos senadores, han entrevistado a Leonardo Loza, han entrevistado, qué sé yo, algunas ex autoridades, muchas de ellas que ya ni siquiera tienen ninguna vinculación con el movimiento del socialismo, que han salido a hablar como voceras del movimiento del socialismo y que han Muchas, metido la... y la mayoría, André, de estos, porque como tú dices, ni siquiera entrevistan a Evo. Y a los que entrevistan son gente que uno, en su mayoría, nunca ha sido parte del MAS ni de ninguna organización y les piden su opinión de qué crees tú que está pasando con el MAS, por qué el MAS hace esto. Tan fácil sería, como decía Teresa Morales, ir a entrevistar a cualquiera de las personas que están bloqueando. Y así te Y enteras que cuáles son además, las demandas realmente, ¿no ve? exactamente, y yo he visto en la causa Chuncoca todas las transmisiones que han estado haciendo, porque estamos sacando de ahí también toda la información, pero cualquiera de las personas que está bloqueando te puede decir muy claramente qué es lo que están pidiendo. Y en ningún momento yo he escuchado que ninguna de ellas menciona el nombre de Evo Morales. Te hablan de la canasta familiar, te hablan de que no hay gasolina, te hablan de los dólares, te hablan de la crisis y ahora están hablando de la represión también y de la humillación. Es importante recordar que lo peor que puede hacer un gobierno contra los pueblos indígenas, especialmente en Bolivia, y eso creo que es algo que nos enorgullece mucho de ser bolivianas, es que los pueblos indígenas en Bolivia tienen un orgullo que realmente se levantan y cuando se sienten humillados por un gobierno, lo sacan. Y ha pasado muchas veces en la historia de este país. Creo que no estamos descubriendo la pólvora al decir esto, ¿no? Ha pasado con miles de gobiernos, ha pasado hasta con Hugo Banzer Suárez, con los peores dictadores. Entonces, creo que ahí el gobierno necesita un poco dimensionar también qué es lo que está pasando. Una vez más, la crítica a la prensa, a todos los medios de comunicación que no son capaces de darle voz a las personas que se están manifestando, porque yo me acuerdo que el 2019 a todos los pititas de mierda que estaban bloqueando la esquina de su casa, les ponían un micrófono, les preguntaban por qué estaban bloqueando, por qué estaban protestando,
ninguno tenía idea. O sea, te decían, ¿por qué el Evo? No sé qué. No tenían un motivo real. Entonces, estamos viendo también aquí cómo actúa la prensa. Creo que sigue la necesidad de tener una ley de prensa y de diversificar un poco los medios de comunicación en Bolivia. Nos estamos dando cuenta que las redes sociales todavía no tienen el poder que tienen los medios de comunicación. Parecía que sí, que ya habían pasado a la historia y que las redes sociales eran como la nueva forma de informarse. No, ellos siguen marcando las tendencias. Con esto nos vamos al corte y volvemos en un rato más con Matecito de Coca. Estamos de vuelta en Matecito de Coca, estamos hablando de lo que pasa en este momento en el país y recordamos que en este momento el país está de luto, a pesar de que el gobierno quiere tapar todos los crímenes que se están cometiendo. En este momento no sabemos la cantidad de muertos que hay en el país. Hay bastante gente desaparecida, bastante gente arrestada, secuestrada por la policía boliviana. Están inventándole cargos a todo el mundo, como en las dictaduras de los setentas, como en la dictadura de Yanine Áñez, solo que con la diferencia de que ahora no hay una defensoría del pueblo que esté por lo menos levantando un poco la voz, no hay medios de comunicación, salvo la red Causa Chuncoca, que estén denunciando lo que pasa, a diferencia de la dictadura de Yanine Áñez, en la que por lo menos Telesur, RT, había ya la televisión, estaban informando lo que pasaba. Ahora ni siquiera estos medios de comunicación están diciendo algo. Entonces, ni a nivel nacional ni internacional tenemos ningún tipo de respaldo para denunciar lo que está pasando en el país. Yo creo que este es un episodio muy oscuro para la democracia, no solamente de Bolivia, sino también de toda Latinoamérica, y que lamentablemente solamente vamos a poder cuantificar los daños una vez que se termine este régimen, porque entre tanto seguimos como que resistiendo y tratando de denunciar lo más posible. Hemos denunciado la desaparición de Dimelsa Rodríguez y del otro compañero Javier El Crespo, que han sido detenidos, uno en Cochabamba y el otro en Santa Cruz, y que hasta ahora están secuestrados por la policía boliviana. Les están inventando un montón de cargos, como se hizo en el pasado también, con otras personas. Y bueno, seguimos aquí presionando para que los liberen, para que se sigan los debidos procesos, para que vuelva la institucionalidad al país. Y bueno, nosotras desde el primer momento, ya de manera muy personal, hemos pedido la renuncia de Luis Arce, mucho antes de que los mismos movimientos sociales salgan de manera activa a exigir la renuncia de Luis Arce. Nosotras venimos con esto desde hace mucho porque sabemos que está representando también el desastre económico y por lo tanto también deriva en una catástrofe social y política en el país. Creo que lo único que puedo rescatar de todo esto es que queda muy claro en todos y todas, dentro y fuera del país, que realmente no es el MAS el que está gobernando en este momento, ni es el MAS el autor de todo lo que está pasando en este momento en el país. Sí, André, y como tú dices, vamos a seguir denunciando las desapariciones. Pedimos más bien que se esclarezcan cuántos muertos hay. Se han confirmado 3, uno el compañero Rubén Mamani Chambi, que ha muerto en el hospital luego de que lo han herido. Yo personalmente creo, espero equivocarme, que hay más muertos porque hay una serie de supuestos detenidos, al menos 11 detenidos, que nunca se dijo su nombre, que ahora están como desaparecidos, y me parece raro que no se los haya presentado con el afán de humillar a los movimientos campesinos como lo ha hecho Eduardo del Castillo, que ha presentado a 55 personas. Me parece que hay ahí una cosa oscura, o que se están torturando compañeros, o que hay más muertos, que no sería nada raro porque hay que denunciar que la policía ha usado metralletas y ha usado balas de guerra contra las personas en los puntos de bloqueo, o sea, ha disparado a matar personas. Entonces, Y hay que denunciar. nosotras hemos denunciado a inicios de este año, bueno, en diciembre en realidad del año pasado, creo que nunca está de más recordarlo, que el gobierno boliviano anunció y Luis Arce anunció con bombos y platillos que se estaba haciendo la inversión más grande en armamento antimotines para la policía en la historia de Bolivia. Y me acuerdo que las notas de prensa decían,
cuando citaban el discurso de Luis Arce al momento de entregar todo este equipamiento que ha representado para el país, me parece que alrededor de 160 millones de bolivianos, que no tenemos, por cierto, pero Luis Arce decía que esto se había logrado primero con miras a la policía del Bicentenario y segundo, que no sé cuál será la policía del Bicentenario, la policía más cruel de la historia. Pero segundo, decía que esto no se habría podido lograr si no tuviéramos una economía estable y blindada. Han pasado 11 meses, ni siquiera un año de que ha hecho esta entrega y estamos en un desastre económico. Y no sé, estábamos hablando fuera de micrófonos con la Kiara, que a principios de año, que ya no había dólares en el país, ya estábamos en una situación dramática. Los municipios y las gobernaciones, especialmente en La Paz, el gobernador y el alcalde de La Paz han salido a protestar en contra del gobierno nacional porque les habían dado sus fondos del TGN en bolivianos, cuando generalmente se los dan en dólares. Entonces salieron a protestar porque dijeron que muchas cosas de las que utilizan para hacer inversión, para construir infraestructura especialmente, las compran en dólares porque las importan. Y también me acuerdo que en ese momento el alcalde de La Paz dijo que ellos se encargan también de darle los medicamentos a los hospitales que son manejados por el municipio y que esos medicamentos los compran también en dólares. Entonces, que no podían ellos recibir el dinero en bolivianos porque significaba todo un problema, que no iban a poder luego comprar todo lo que tienen que comprar en el año. Y nosotras decíamos, ¿qué va a pasar el año que viene? Ya estamos a fin de año. En enero es cuando se redistribuyen todos los presupuestos anuales. Entonces, yo creo que en este momento en alerta deberían estar los municipios, las gobernaciones y las universidades, porque van a ser las primeras en sentir cuando no llegue ese dinero a inicios de año, ¿no? Entonces, ahorita la gente del área rural, todos los movimientos sociales y campesinos están bloqueando justamente para que se vaya este tipo y de una vez encontrar una solución a todos estos problemas que se vienen, porque si no, yo quiero que nos pongamos a pensar todos, ¿qué va a pasar? ¿Qué llegaría a pasar si no hubiera este bloqueo? Si Luis Arce siguiera y nadie estuviera diciendo nada, ¿qué pasaría en febrero del 2025? Es lo que decía también André Teresa Morales en su entrevista, que decía, a ver, o sea, porque los periodistas no veo así muy, ¿le parece bien que estén bloqueando y perjudicando? Y nos dijo, y les dijo, a ver, ¿ustedes creen que si hoy mismo dejan de bloquear vamos a tener gasolina, vamos a tener dólares, la situación económica va a estar bien? No está mal la situación económica desde los 20 y pico días de bloqueo, está mal desde hace más de un año. Y está crítica desde hace meses, o sea, no es que el bloqueo esté perjudicando y no es que, o sea, vayamos a tener mejores perspectivas para el próximo año o mágicamente como una hada madrina vaya a hacer Luis Arce aparecer todo el dinero que se robó y que malgastó. Eso es lo que también tenemos que, muy bien lo plantea Sandra, que darnos cuenta. Para inicios del próximo año, cuando se reparten los recursos, no vamos a tener recursos porque ya no los tenemos, porque ya no hay reservas, no hay de dónde se saquen los recursos. No estamos siendo unas genias aquí. Si en la bóveda, en la caja fuerte, no hay plata, no va a haber de dónde sacar plata. O sea, eso es lo que está pasando en Bolivia. Y más allá de eso, es importante lo que tú decías, André. Hemos nosotras ya tristemente vaticinado esta situación cuando ya no teníamos plata el año pasado. Y Luis Arce, lo ultimito que tenía, se lo gastó en un montón más que nunca en la historia del país, de equipamiento, de balas, de máscaras, de etcétera, cosas para la policía. Ya ahí para mí era claro, y lo dijimos, André, que Luis Arce tenía el plan de hacer lo que está haciendo ahora, de matar gente, de reprimir y de quedarse en el poder hasta poder destrozar toda Bolivia y escaparse. Porque finalmente, más allá de que Luis Arce tenga la estupidez de pensar que en algún punto este bloqueo va a pararse o esté planeando directamente escaparse en los próximos días, lo que va a pasar es que Luis Arce va a tener que salir de aquí antes, yo creo, o a principios del próximo año. Entonces, lo que esperaría que sea mejor antes que después para que no tengamos a más muertos en el camino, ¿no? Y no solo él, ¿no ve? Porque ha estado circulando en redes sociales una foto del hijo de Luis Arce que está, todo indica, viviendo ya en Brasil. También hay algunos rumores que dicen que ha ido a negociar con la empresa que hizo la campaña política de Lula da Silva.
Si esto es verdad, a mí me parece ya el colmo del descaro, porque significaría que este señor todavía cree que puede ser candidato y ganar una elección. O sea, me parece ya un ridículo, ¿no? Porque cualquier persona que no sea funcionaria pública, que son que el 2% del país, está completamente, o sea, podemos tener opiniones diversas, nosotras tenemos opiniones muy contrarias a los pititas y a la derecha tradicional, pero sí hay algo en lo que está de acuerdo toda la población boliviana de a pie, la que no está ocupando cargos políticos, es que no queremos volverlo a ver este tipo nunca más en nuestras vidas. Entonces, están locos si creen que puede ganar una elección. Recién me contaba una persona que habló con funcionarios del Banco Central de Bolivia que le decían que, bueno, primero que toda la gente que llevaba más de 15 años trabajando ahí, que realmente tenía el conocimiento para manejar el Banco Central de Bolivia, ha ido renunciando desde el año pasado porque se han dado cuenta del mal manejo económico y de todo lo que iba a venir pasando después. Pero realmente los funcionarios, dice ahora, internamente hablan, que están seguros de que Luis Arce llegaría por lo menos en segundo lugar en unas elecciones. Y yo creo que al ¿Qué decir se fuman esto, los funcionarios? Ya, pero ¿cuáles? ah, ¿Cuáles funcionarios? tú Habría que le ver. dices, ¿no? No, pero tú le dices, dicen que el argumento que ellos tienen es que los funcionarios por cuidar su puesto van a votar por él, asumiendo que son personas muy leales. Pero digamos que los funcionarios públicos fueran muy leales, que realmente creyeran en el tipo este, son el 2% del país. Incluso si el 100% de los funcionarios votara por Luis Arce, ellos no van a ganar una elección. Entonces, están completamente alejados de la realidad Y y bueno, creo yo creo que hay que muchos funcionarios que realmente lo odian porque les está cobrando no sé cuánto por ciento de su sueldo para sus y supuestos cabildos, los los está llevando a los explota. puntos de bloqueo, los llevan a los puntos de bloqueo a que generen violencia, los han llevado al alto cuando llegaba la marcha para salvar la patria para que igual generen violencia. Hay mucha gente, incluso de la tercera edad, que se queja, ¿no? Que dice, yo estoy trabajando porque tengo que trabajar y me están mandando ahí a exponerme a que me gasifiquen. Entonces tampoco están muy contentos. Pero ahorita no van a decir nada, ¿no? Pero me parece que el análisis que hacen es bastante absurdo. Creo que por lo menos en gobiernos de ultraderecha, en gobiernos dictatoriales también, si bien ellos manejaban un discurso hegemónico con los medios de comunicación, también tenían la capacidad de tener gente que haga un análisis real de lo que está pasando, ¿no? Tú tienes lo que quieres proyectar como gobierno Claro. en la opinión pública, pero también tienes que tener un conocimiento de qué es lo que realmente piensa la gente. Y entre esas dos cosas tú tienes que ir manejando comunicacionalmente eh, cómo vas a seguir actuando, ¿no ve? Creo que es lógico que así se Yo debería creo, manejar, André, pero aquí que hay se una cosa. autoengañan y ya está. Sí, yo creo que hay, André, que hay una cosa que yo siempre te digo, ¿no ves? Son pititas de closet y tanto reniego diciendo que toda la gente del gobierno de Luis Arce son pititas de closet, no solo porque hablen con la R, que siempre me quejo y detesto, sino porque no saben cómo funciona el país y piensan que haciendo una campaña como cualquier pitita sumamente racista, que contra Evo, que porque es el demonio, que contra los movimientos indígenas, que porque son unos estúpidos que no saben por qué están bloqueando, todas estas cosas, piensan que la gente les va a creer y se va a indignar y se va a enojar. Y eso es cualquier pitita que no conoce el país, que no conoce la sabiduría de nuestra gente, que no conoce la realidad, que no conoce las cosas que realmente motivan o no motivan. Por eso, gente como Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, etcétera, con ese discurso nunca han llegado a la presidencia y nunca van a llegar. No somos otro país, somos Bolivia, no somos un país racista, no somos un país de derecha, somos Bolivia y eso es algo que ellos no entienden. Y por Claro, eso es que llegan a este extremo de tener que asesinar gente porque no pueden controlar las cosas, porque como varias veces tú y yo lo hemos visto, lo hemos dicho, claramente no entienden cómo funciona el país y creen, no sé, Eduardo del Castillo, Luis Arce, que son figuras que van a ser presidentes en el futuro, que son super capos, que la gente les cree, que haciendo conferencias de prensa, que pagando a viejitos para que hagan redes sociales y digan el Evo es el demonio, el Evo es no sé qué y no sé cuántos, van a convencer a la población boliviana. Lo triste de claro, todo y creo esto que es toda la gente en el medio que se está quedando sin comer, que está siendo asesinada, que está siendo torturada. Y aquí hay un caso que quería mencionar, André, que no me quería olvidar,
que lo ha denunciado la radio Causa Choncoca, otro de los casos que ha denunciado la radio Causa Choncoca, que es el de Wilder Colque, que ha sido aprendido y trasladado a San Pedro el día de ayer. Y su mamá denunció que los policías lo han, y aquí está el video de su mamá también, que lo han golpeado brutalmente. Y el joven, este joven, no había participado en la movilización, estaba simplemente caminando. O sea, para que no es ni siquiera un caso como las personas como Dimersa que estaban grabando, nada. Fue aprendido por llevar supuestamente una guaraca en las piernas, que son como estas, como látigos que tienen las personas de varios pueblos en Bolivia, porque tienen esta tradición como la que sigue el baile del tinku, de hacer guerras, etcétera, entre ellos, como folclore. Y por eso, No, por además, tener eso, esto lo lo han lleva, aprendido y lo han golpeado, no solamente lo han aprendido, lo han además, golpeado. Yara, que es importante aclarar que estas armas, estas cosas las llevan también porque mucha gente en el área rural se dedica a la cría de ganado, ¿no? De ovejas, de llamas. Y con esto también, con esta, ¿cómo se, no me acuerdo cómo se llama? Guaraca, Eh, con la guaraca. huaraca lanzan piedras también para juntar al ganado. Entonces, obviamente lo vas a tener en el bolsillo, no necesariamente te estás manifestando. Es como una herramienta de trabajo, Y lo tiene básicamente. O sea, tú no puedes mucha planear el gente uso. en todos estos lugares donde justamente tienen ganado, etcétera, lo tiene mucha gente en el bolsillo, en la casa, en el pantalón o donde sea. Entonces, o sea, yo quiero que dimensionemos el nivel del descaro, de la impunidad que tiene la policía actualmente. Es que esto me recuerda mucho al 2019, a la dictadura de Áñez, porque fue más o menos lo mismo cuando asesinaron a muchos jóvenes en Sencata, especialmente. Me acuerdo que había un caso de un chico que fue alcanzado por una bala perdida, que falleció, y que él había salido a clases, que estaba estudiando Derecho en la UNSA, y que el Waldo Albarracín, que era en ese entonces rector de la UNSA, ordenó que no se suspendan las clases y era época de exámenes, porque era fin de año. Ujú. Entonces la mamá del chico decía, ha tenido que ir a clases porque les han obligado en la UNSA, no han querido suspender clases para decir que está todo normal. Y él por eso ha salido y cuando estaba volviendo a su casa lo alcanzó una bala perdida y hasta ahora no hay justicia tampoco por estas personas, ni se ha reconstruido tampoco esa historia. No, ¿Cuánta gente sabe de este chico? Ahorita no nos acordamos el nombre, lamentablemente, porque a ese nivel de desinformación hemos llegado. Pero son historias muy trágicas y ahora está pasando lo mismo, ¿no? Uno ya ni siquiera puede caminar por un lugar porque le van a acusar de algo. Ahora nosotros sabemos que desde el Ministerio de Gobierno también tienen ya una lista con los nombres de todas las personas que levantamos la voz en redes sociales. O sea, nosotras tenemos un programa de radio que está en la causa Chuncoca y que en redes sociales tiene que, en Facebook tenemos 120 seguidores, ¿no ve? Pero aún así estamos en lista negra. ¿Por qué? Porque el acabamos de gobierno no comenzar quiere que hace nadie hable. muy poquito igual tiempo llevamos, pero ese es el nivel. Y André, aquí quiero hacer otra denuncia de las torturas, para que la gente no diga que yo me estoy inventando que hay torturas. Hay las fotos de uno de los aprendidos ilegalmente secuestrados por la policía, William Montaño Zambrana, que fue torturado y está con, más bien lo han curado, etcétera, ya, que fue sacado de su celda, enmanillado, y enmanillado lo han golpeado 3 policías en Cochabamba. O sea, eso es lo que está pasando. Y él es uno de los detenidos en Parotani, de los secuestrados en Parotani. Porque tú para detener a alguien tienes que tener pruebas materiales de que esa persona ha cometido un delito y así lo detienes preventivamente. Y si no lo compruebas, lo sueltas, no puedes ir a golpearlo en ningún caso. Y Y la en caso de detención preventiva ninguno es de los 8 detenidos de Parotani, de ninguno de los detenidos de Bolivia, tienen una prueba de que cualquiera de ellos haya estado cometiendo cualquier delito y eso hay que decirlo también. claro. Y como te decía, la detención preventiva es 8 horas, han pasado más de 72 horas y la gente sigue detenida. Han imputado también a gente sin tener ninguna prueba y sin tener una audiencia justa en tiempo récord, porque cuando se trata de un feminicida, cuando se trata de algún caso más grave, especialmente cuando es violencia contra las mujeres, ni siquiera se mueven a ver si te toman la denuncia, ¿no ve? Y de que te Claro, tomen la denuncia, que hagan algo y aprendan a la persona, no pasa nada.
Y hablando de Pero violencia, hay bastante velocidad no, y hablando aparte de violencia contra las mujeres, este caso de la mujer de Pollera en Parotani que la violaron, más de un policía que lo ha denunciado su propia familia, ha desaparecido esta mujer y de repente, esto es en Parotani, en Cochabamba, ha aparecido en la FELCC de La Paz, la encontró el diputado Héctor Arce. O sea, imaginémonos qué clase de violaciones de derechos humanos, o sea, que la policía vaya en Parotani, en Cochabamba, viole a una mujer, se la lleve hasta la FELCC y hasta ahora no sepamos, no podamos ver a esa mujer, no podamos saber su estado. O sea, estamos ni siquiera en las dictaduras de los 70, estamos en lo peor de lo peor de lo peor. Estamos en la dictadura argentina de 1976. Quienes sepan algo de historia entenderán de qué estamos hablando y a qué niveles hemos llegado. Esperamos realmente que esto se pueda esclarecer. Ya se nos ha terminado el tiempo por hoy. Esperamos que vuelva pronto la institucionalidad al país. Esperamos que por lo menos haya como que un poquito ni siquiera voy a decir conciencia, ¿no? Sino una luz de inteligencia en el cerebro de Luis Arce. Y ya, si se quiere fugar, que se fugue, pero una vez que se vaya y que permita que se pueda reconstruir este país, porque no podemos seguir de la manera que estamos y no podemos seguir permitiendo más Y represión. que se dé Y en cuenta este Luis momento, Arce también de que los movimientos campesinos, por más bala que él les meta, y por eso pare de torturar, de meter bala a los movimientos campesinos, ellos no van a parar y lo van a sacar del gobierno hoy, mañana o pasado mañana. Y que se ahorre eso y se vaya de una vez si quiere irse, pero por favor paremos esto porque no va a lograr lo que quiere lograr. y no es algo que dependa de nosotras, no es algo que dependa de Evo Morales, no es algo que dependa de los senadores en este momento. Es un tema, es una determinación orgánica de las y los movimientos sociales de Bolivia, de las y los campesinos, y que si uno escucha, basta con escuchar un poquito de lo que dicen, se da cuenta que realmente están con toda la determinación, con toda la fuerza, y que van a ir a morir. Y lamentablemente no queremos contar nosotras más muertes, así que esperamos realmente que esto pueda encontrar una solución. Y bueno, nos vemos en el próximo matecito de coca. Matecito de coca.